nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Gracias a todos, hermanos, gracias por guiarnos hasta aquí. La semana pasada, pues, apartamos un tiempo para reflexionar en Job como modelo de padre. Hoy traemos a otro personaje de la Biblia, también del Antiguo Testamento. De este personaje pudiéramos hacer toda una serie, pero bueno, vamos a detenernos en el día de hoy. Estoy hablando de Abraham y la semana que viene, si el Señor así lo permite, pues estaremos meditando en la vida de una mujer y vamos a tomar a una mujer como modelo. Así que hoy tomamos a Abraham como modelo de un padre de fe. No vamos a tomar un solo texto de referencia porque, bueno, la vida de Abraham y todo lo que concierne al trato de Dios con él y con su familia abarca una gran porción, sobre todo en el libro de Génesis, aunque hay varias citas también en el Nuevo Testamento que hacen referencia a Abraham. Entonces estaremos tocando algunas de ellas. Todos nosotros sabemos que vivimos en tiempos donde la figura paternal se ha distorsionado bastante o se ha minimizado. Cuando hablo de la figura paternal estoy pensando en padre y madre, estoy pensando en ambos, pero primordialmente en la figura paterna, primordialmente en la figura del padre. No sé si aquí también se maneja el refrán, madre es una sola, padre es cualquiera. Tristemente ese refrán ha nacido, estos son refranes de sabiduría popular, por el número de padres tan grande que se desentiende con tanta facilidad de sus hijos y de su familia. Algo que es todo lo contrario a lo que Dios nos ha llamado. Y la responsabilidad que cae sobre la figura del padre es muy grande. Hace unos días estaba yo escuchando un mensaje, no era un mensaje, era respuesta a una pregunta. Sigo mucho el canal del pastor Samuel Pérez Millo y él tiene un espacio de preguntas y respuestas. Yo trato de seguir ese programa y donde él responde varias preguntas. Y había una pregunta que tenía que ver con el pecado de Adán y Eva. Y él en su respuesta terminaba siempre poniendo la máxima responsabilidad sobre Adán. Y Jairo estaba escuchando y decía, no entiendo por qué si la que desobedeció fue Eva, pues estaba diciendo el pastor que la máxima responsabilidad es de... Ya, él quería quitarse la responsabilidad de encima porque ya él se identifica por supuesto como varón, ¿verdad? Pero sin duda es así, aunque fue Eva la que se dio a la tentación, a quien Dios llama luego de la desobediencia es Adán. Y la máxima responsabilidad caía sobre él como guía de su esposa, incluso en este caso de su familia. John Stott, un hombre de Dios, decía lo siguiente: la fe auténtica no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también con nuestra familia. Y eso lo vamos a aprender de Abraham, sobre todo en esta hora. La fe auténtica no solo, decía él, transforma nuestra relación con Dios, sino también con nuestra familia. Quiere decir que cómo nosotros vivimos nuestra dinámica familiar, cómo nosotros desempeñamos nuestros roles familiares, va a ser un reflejo de nuestra fe. Eso va a hablar, y hoy hablábamos en la clase, se hablaba de Santiago, y se hablaba de mostrar la fe por las obras. Precisamente es eso. La manera en que nosotros nos desenvolvemos en el hogar, la manera en que nosotros, si estamos casados, nos tratamos en el marco del matrimonio, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, y eso entonces lo podemos llevar también a las otras áreas familiares. Los padres de una nación por medio de la cual Dios determinó revelarse
no solamente a Israel, sino a todo el mundo, y nación por la cual pues vino también el Mesías, sino que vamos a centrarnos en Abraham como padre, como un hombre común y corriente que fue, y como un padre que también tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Nosotros sobre todo vamos a centrarnos en los muchos aciertos de Abraham como padre, y aprenderemos 5 características que lo hicieron un instrumento en las manos de Dios para formar incluso generaciones. Porque sabemos que la promesa que Dios hizo a Abraham y que la estuvo reafirmando a lo largo de toda su vida, y luego la reafirmó a sus hijos, a sus nietos y a toda su descendencia, esa promesa que por cierto implicaba a toda su descendencia, y no solamente su descendencia biológica, sino su descendencia espiritual, de la cual nosotros formamos parte. El Señor nos enseña que nosotros somos hijos de Abraham, no tanto desde el punto de vista biológico, aunque por supuesto que todos los hombres y mujeres estamos conectados también desde el punto de vista biológico, sino sobre todo desde el punto de vista espiritual, porque se reconoce a Abraham como el padre de la fe, y el Nuevo Testamento también se va a referir a él de esta manera. Vamos a ver en Abraham, en primer lugar, un padre dirigido por la voz de Dios, y esto es la primera característica que él nos modela a nosotros. Nosotros vamos al capítulo 12, donde comienza la historia de Abraham, del Génesis, capítulo 12 del Génesis, los primeros versículos. Para no buscar el texto, le dice el Señor a Abraham, lo llama, le tiene una encomienda, y le dice: sal de tu tierra y de entre tus parientes, déjalo, y vete a la tierra que yo te mostraré. Fue el mandato de Dios, la petición de Dios a Abraham. Y, ¿qué dice la Biblia? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Así que desde el inicio vamos a ver en Abraham un hombre de una fe incondicional, un hombre que incluso vamos a ver que nunca pide respuestas o confirmaciones de parte de Dios. Desde el inicio es esto lo que él nos modela, y vamos a ver que Abraham no edificó su casa, es decir, su familia, sobre conveniencias culturales ni instituciones personales, sino sobre únicamente la palabra de Dios declarada a su vida. Dios se le muestra, Dios se le revela, Dios tiene una demanda para con Abraham, y Abraham, sin poner ningún tipo de impedimento, de obstáculos ni reparos, él obedece inmediatamente. Y eso es una gran enseñanza que él nos deja. Su paternidad comenzó con su obediencia. Tenemos que entender esto. Y esto va a aplicar para los que están aquí y ni siquiera piensan con ser padres o madres. Pero posiblemente todos los que están aquí, comenzando con los más jóvenes, por la gran mayoría, dentro de 20 años ya va a ser padres y madres. Y a veces no nos percatamos que cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía 75 años. Por supuesto, la expectativa de vida para ese tiempo, en la etapa patriarcal, era alta. Todos ellos vivieron más de 100 años, 120, 130, 150 años aproximadamente. Pero ya cuando hablamos de 75 años, aún en esa expectativa de vida, ya Abraham era un hombre maduro, era un hombre bien adulto. No podemos decir que era un anciano si lo comparamos tal vez con una persona de 90 años hoy, pero sí pudiéramos compararlo con una persona de 50 años hoy, o de 40 años. Todavía tenía vitalidad, pero ya era un hombre maduro. Y esa edad es interesante porque esa edad, los 75 años, alrededor de esa edad, en su cultura, en su contexto, era la edad donde se suponía que un hombre ya estaba afirmado, asentado. Qué difícil es cuando usted se ha sentado en un lugar, ha echado las raíces ahí, que usted tenga que moverse. Los que hemos emigrado sabemos eso. Ya cuando usted echó raíces en un lugar, su mente, su corazón está en ese lugar, y usted tiene que moverse. Bueno, eso le ocurrió a Abraham. Y no le ocurrió por iniciativa propia de él, sino que un buen día Dios se reveló a él soberanamente
Pudo haberse revelado a otro, pero escogió a Abraham y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tus parientes, pero ese salir significaba para siempre. Déjalo, renuncia a eso y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham obedeció instantáneamente con todo lo que eso implicaba. Estamos hablando de una cultura donde había realmente un arraigo familiar, patriótico, nacional. Abraham renunció a todo eso para obedecer a la voz de Dios. Por eso es que digo que Abraham comenzó a forjarse como padre desde ese momento. Lo que usted está cultivando hoy en cuanto a convicciones, en cuanto a valores, lo que estás sembrando en tu mente, en tu corazón, aunque eres ahora mismo un adolescente tal vez, y no estás pensando siquiera en tener una familia, en casarte y tener hijos, lo que estás cultivando ahora, tus hábitos, tus valores, tu toma de decisiones, va a marcar todas las decisiones que vas a tomar de aquí en adelante. Y la pregunta es si estás decidiendo en base a la palabra de Dios, a las demandas de la palabra de Dios, o sencillamente tus valores, tus principios, tus convicciones andan por otro lado. Así que Abraham tenía 75 años cuando recibió este llamado. Eso está en Génesis 12:4, el llamado que recibe. Le decía que era una edad significativa en la cultura patriarcal, pues implicaba dejar una red de seguridad económica y social establecida. En el mundo antiguo, un hombre de esa edad era considerado establecido, así que cuando Abraham ya estaba listo para disfrutar de todo lo que había sembrado, Dios le dijo, vamos y deja todo esto, como muchas veces Dios hace con nosotros. Lo que hace aún más radical la fe de Abraham, ¿verdad? Así que no sabemos lo que Dios te va a estar pidiendo hoy, mañana, dentro de un tiempo. Fíjense que cuando Dios lo llama tenía 75 años. Y el hijo de la promesa que fue Isaac llegó al cabo de 25 años. Por eso le decía que todos los que están aquí, hasta los más jóvenes, lo más posible es que dentro de 20 años ya todos se hayan casado. Pero Abraham estaba tomando las decisiones correctas mucho antes de que Dios cumpliera la promesa, que luego le va a estar reafirmando que incluso le iba a dar una gran descendencia. Dice Sproul, otro hombre de Dios, fallecido recientemente, Dios nunca llama a alguien sin también redirigir su autoridad sobre los que están bajo su cuidado. No sé si han escuchado, Dios te llamó a ti, pero no llamó a tu familia, por lo tanto no lo involucres, no lo sacrifiques a ellos. Eso no es así. Cuando Dios me llamó a mí con todo lo que implica incluso mi familia. Ahora, por supuesto, yo no puedo imponer sobre mis hijos una demanda que Dios me ha hecho a mí, pero al mismo tiempo la demanda que Dios me está haciendo a mí tiene que implicar a la familia y los va a tocar a ellos. Y mis decisiones, todo lo que yo decida, determine de acuerdo a lo que Dios quiere hacer conmigo, pues va a involucrar a mi familia. Mi familia no está separada de mí. Entonces, entendamos eso, hermanos. Todo lo que nosotros determinemos, caminar o no con Dios, obedecer a Dios sí o no, creerle o no, va a tener un impacto directo en nuestra familia, porque esa obediencia primaria de Abraham desde el inicio, que luego fue lo que lo marcó el resto de su vida, de ahí en adelante, pues también tuvo un impacto significativo sobre sus hijos, sus nietos y también toda su descendencia. Abraham obedeció el diseño divino aún sin ver todo el plano completo. Por eso es que la fe de Abraham es realmente extraordinaria. Yo le digo, a la tierra que te voy a mostrar. El negocio no era bueno. Abraham era un hombre rico. Ya dijimos que estaba bien asentado. Tenía posesiones. Lo tenía todo. Y Dios le dijo, déjalo todo y vamos. Claro, déjalo todo cuando le dijo tus parientes, pero no a su familia más allegada. Abraham salió con su esposa, salió con sus familiares más allegados, salió con siervos también, pero tuvo que dejar a muchos de sus familiares allá, a los cuales nunca más vio. Porque incluso cuando él envía a su siervo para buscar de su descendencia esposa para Isaac, envió al siervo y no fue él, porque Abraham había entendido que el llamado de Dios era radical. No fue ni de visita nunca más.
El llamado de Dios fue radical, que se desprendiera de todo aquello, porque Dios tenía algo diferente para él y para su descendencia. Así que, hermano, tus decisiones como padre están guiadas por la palabra de Dios, es una pregunta. O hoy que todavía no eres padre, tus decisiones están guiadas por la palabra de Dios, porque si tus decisiones no están guiadas por la palabra de Dios, ¿qué es lo que vas a construir de aquí en adelante a lo largo de tu vida? ¿Qué es lo que vas a determinar? ¿En base a qué principios, a qué convicciones, a qué valores? ¿A lo que te ofrece el mundo? ¿A lo que te ofrece esta u otra ideología? ¿A lo que estás viendo o siguiendo en las redes sociales? ¿O realmente tu vida está firmada en la palabra de Dios y el llamado de Dios para tu vida? Ser padre según Dios comienza escuchando y comienza obedeciendo. Ahora recordé le hablaba a los padres cuando tuvimos anoche el encuentro, le hablaba de John McDowell, y le hablaba un poco de la experiencia de él y estaba recomendando el libro que él escribió, El Padre que Yo Quiero Ser. Hay otro libro que yo leí cuando era un joven, que tenía unos 21 años, 22 años, por ahí cuando leo ese libro, o tal vez un poco antes, tal vez 20 años, que se llama El Secreto de Amar y de Ser Amado. Usted se imagina por dónde iban las cosas, ¿verdad? Yo estaba buscando hasta que apareció Cindy. Y él decía algo ahí que a mí me impactó mucho. Él decía, todos sueñan con el príncipe azul o con la princesa rosada, ¿no? Sea cual sea el caso. Pero por ahí no comienzan las cosas. Y él nos dice, si tú quieres un príncipe azul, trabaja ahora en ser tú una princesa. Porque un príncipe no se va a fijar sino en una princesa. Y si quieres una princesa rosada, trabaja tú en ser ¿qué? Un príncipe azul. ¿Qué estaba diciendo él? Antes de estar pensando en la persona idónea, sé tú la persona idónea. Entonces todos nosotros soñamos con tener una familia de esta manera y tener una vida de esta manera. Sí, pero eso se va construyendo decisión tras decisión, momento tras momento, motivación tras motivación. Eso se va construyendo con lo que nosotros dejamos que entre aquí a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que guíe nuestras experiencias. Como un amigo, éramos muy amigos, antes de yo convertirme, yo me convierto al Señor aproximadamente con 19, 20 años. Era uno de esos amigos de los que hacíamos fechorías, cosas de las cuales no debemos vanagloriarnos antes de ser creyente. Y después, al cabo del tiempo, él me dice, ¿qué suerte has tenido? Porque veía que tenía estabilidad, que tenía una familia estable, y él no. Yo le decía, no es suerte, es gracia de Dios, pero es también saber decidir correctamente. No es suerte, es verdad, te puede ir mal, puedes escoger al que pensabas y todo indicaba que era el mejor muchacho o la mejor muchacha y no era así. Y pueden pasar cosas que nunca esperas, pero en la ley de las probabilidades, cuando decides bien, cuando te tomas el tiempo para pensar, para reflexionar y tomar decisiones en base a la palabra de Dios y los principios de Dios, las posibilidades de que te vaya bien son muy altas. La fidelidad personal precede al impacto familiar. ¿Quieres una familia estable? ¿Quieres una hermosa familia? Trabaja en ti. Trabaja en ti. Cultiva tu carácter para Dios. Cultiva un carácter, en este caso, podemos tomar un carácter similar al de Abraham. En segundo lugar, un padre que vive una fe visible y contagiosa. Ese era Abraham. Abraham no era un creyente de la secreta, como decía Manuel. Abraham era un hombre que se regocijaba y estaba, voy a usar la palabra, orgulloso de tener al Dios que tenía. Y no se lo escondía. Y la fe que él tenía en el Señor era desbordante en él. Dice en Génesis 15:6,
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es el momento donde el Señor le dice, no es el siervo que te va a heredar, porque Abraham estaba preocupado. Decía, el que me va a heredar es el siervo, no tengo a nadie, no me has dado hijos. Y él estaba preocupado, todo lo que implicaba eso culturalmente en su tiempo, ¿no? Y el Señor le dice, no es el siervo el que te va a heredar. Yo te voy a dar un hijo y te voy a dar una descendencia tan numerosa que sal y mira al cielo y cuenta las estrellas. Y si las puedes contar, así de numerosa va a ser tu descendencia. Y cuando Dios le dice eso, otra vez Abraham no hace preguntas. Y estamos diciendo que ya no tenía 75, ya tenía un poco más. Y habían pasado ya varios años de que Dios lo llamó. Y le había prometido una gran descendencia. Y le había prometido bendecirlo. Y entonces Dios otra vez se lo ratifica en el capítulo 15 de Génesis y dice otra vez sin reparo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que la fe de Abraham no era abstracta, era una fe real. La fe de Abraham era una fe que él, porque a veces nosotros decimos, sí, yo creo en el Señor, sí, pero nuestra vida va por otro lado. Yo creo en el Señor, Él es todo en mi vida. Sí, pero no lo veo en tus acciones. No lo veo en la manera en que hablas, no lo veo en la manera en que determinas, en que tomas decisiones. No la veo en tus hábitos, en tu rutina de vida, no lo veo. A veces hay esa incongruencia en nosotros. No existía esa incongruencia en Abraham. Se reflejaba en su estilo de vida, en sus decisiones, en su esperanza. Incluso Isaac, su hijo, el hijo que Dios le prometió, creció viéndolo vivir por fe y no por vista. Abraham le modeló eso a su familia, a Isaac y al resto de sus hijos, porque no fue el único hijo que tuvo Abraham. El verbo que se traduce ahí como creyó, de cual derivan varias palabras, pero por ejemplo la palabra amén, sobre todo hablando del Antiguo Testamento, no se trata de una fe intelectual, sino de una fe que descansa completamente, en este caso en la persona que promete, en la cual estamos poniendo la fe. Es una fe activa que implica confiar, como un niño se apoya en el pecho de su padre. Esa era la fe de Abraham. Esa es la fe que él nos modela. Y miren qué tremendo. Por eso, cuando uno toma a Abraham como ejemplo de fe y uno reflexiona un poco, uno se queda maravillado. Porque qué revelación tenía Abraham de Dios en comparación con la revelación que tenemos nosotros. La Biblia no estaba escrita. Los primeros libros de la Biblia se escriben ¿cuándo? Con Moisés. Quiere decir que Abraham no tenía la Biblia. Anoche hablábamos con los padres de que a veces ponemos muchos pretextos en nuestro fracaso como padres, porque decimos, es que yo no tuve un buen padre, es que yo no tuve un buen modelo, es que yo no tuve un buen patrón. Bueno, aquí vemos a un hombre que con 75 años, que nació y creció en una cultura y en una familia que no adoraba ni servía a Dios, y esto nos demuestra que aún siendo maduros, cuando Dios nos llama y entra en nuestras vidas, el cambio tiene que ser radical. No solamente para los jóvenes. Si Dios te llamó con 80 años, te llamó con 50 años, conociste al Señor con la edad que sea, dice, de modo que si alguno está en Cristo, no está diciendo la edad que tiene en el momento que le conoce, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso no lo modela Abraham. ¿Qué modelo de padre tuvo? No lo sabemos, pero no tuvo un padre creyente. No en el Dios de la Biblia, no en el Dios creador de los cielos y la tierra. Posiblemente él se desenvolvió en otro tipo de cultura religiosa politeísta. Pero cuando Dios toca su vida, todo eso cambió. Fue radical. Es precisamente este versículo de Génesis 15:6 el que Pablo cita en Romanos 4:3 como la base de la justificación por la fe, lo cual significa que Abraham fue
declarados justos sin obras, anticipando el Evangelio. ¿No es eso lo que el Evangelio nos enseña? Que somos salvos por la fe y no por las obras, lo que no quiere decir que la fe verdadera no produce obras. Pero lo que estoy diciendo es que Abraham no hizo nada para ganar el favor de Dios. Dios siempre es el protagonista. Y aquí quiero resaltar esto. Cuando nosotros tomamos a un ejemplo bíblico, como estamos tomando ahora, como tomamos a Job la semana pasada, como estamos reflexionando en Abraham ahora, como modelo de padre, nosotros podemos tomar modelos bíblicos, podemos deleitarnos en historias, hay muchas historias bíblicas, y en las historias hay personajes y hay protagonistas, pero nunca olvide esto: en toda historia narrada en la Biblia, el gran protagonista siempre es Dios. En la historia de Abraham, el gran protagonista no es Abraham, el gran protagonista es el Señor de Abraham. En la historia de Job, ¿quién es el gran protagonista? Job, no, el gran protagonista es el Señor. Y así en todas las historias. Ahora la pregunta es: ¿quién es el protagonista en nuestra historia? ¿Nosotros somos los protagonistas o el Señor es el protagonista en la historia de nuestra vida? Dice Hebreos 11, cuando habla de todos esos hombres y mujeres que vivieron por fe. De hecho, Hebreos 11 dedica bastante espacio a hablar de Abraham, y también habla de Sara como mujer de fe. En Hebreos 11:9 se menciona a Abraham que habitaba, dice, en tiendas, símbolo de peregrinación constante. De hecho, dice allí Hebreo que habitó como peregrino en la tierra que Dios le había prometido a él y a su descendencia. Quiere decir que Abraham ni siquiera llegó a establecerse en aquella tierra. Pero ¿cuál es el punto de Hebreo? Porque Abraham estaba mirando más allá de esa tierra, más allá de esa patria terrenal. Él seguía a Dios porque él tenía una esperanza puesta más allá. Aun cuando Abraham no tenía la revelación que tenemos nosotros hoy. Por eso Abraham nos modela una fe extraordinaria. Él no construyó ciudades permanentes porque buscaba una ciudad, dice Hebreos en el 11:10, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esta visión fue traspasada generacionalmente a Isaac y también a Jacob. Hombres que también vivieron por fe, imitando la misma fe de Abraham. Ese es el punto en el cual nosotros debiéramos reflexionar aquí. Dice Puyo: la fe verdadera no se conforma con creencias calladas. Ella camina, habla y trabaja. Esa es la fe verdadera. Por eso no existe tal cosa como un cristiano de la secreta. O eres cristiano o no lo eres. Si tú no vives, no sientes que ser cristiano es un privilegio, pues hay un problema con tus convicciones. Si no entiendes que lo más grande que te ha pasado en la vida es haberte encontrado con Cristo y su Evangelio, si hay algo que es más importante en tu vida que eso, tienes un problema. Debes redirigir tus prioridades. Así como Abraham, Isaac vivió en tiendas, no en casas lujosas, pero aprendió a vivir como ciudadano del cielo porque su padre vivía con la mirada en las promesas de Dios. Entonces, algunas aplicaciones aquí, hermanos, algunas preguntas, algunas reflexiones. ¿Tus hijos ven fe en ti o solo religión? ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Un creyente genuino que actúa según convicciones, que su vida refleja la fe que tiene, o ven un religioso? La fe se transmite más por contagio que por instrucción, y eso lo hemos resaltado mucho en este entrenamiento de padres que estamos teniendo. Cuando hablamos de discipulado bíblico de los hijos, sí, estamos pensando en altar familiar, estamos pensando en disciplinas bíblicas, pero eso no es lo que va a marcar la vida de nuestros hijos. Lo que va a marcar la vida de nuestros hijos es que ellos no vayan a vivir en fe. Eso es lo que va a marcar y modelar la vida de nuestros hijos.
De hecho, la Biblia no nos habla de Abraham teniendo un devocional con sus hijos. A ver, tal vez lo tenía, pero la Biblia no habla de eso. Lo que sí nos dice es de un hombre que vivía confiando en Dios y todo lo que hacía, lo hacía en base a eso. Vive como si las promesas de Dios fueran más reales que las circunstancias, porque es así o no. Las circunstancias en las cuales vivimos son reales, pero a veces son tan reales para nosotros que entonces la promesa de Dios, la palabra de Dios, están por debajo de la realidad de nuestras circunstancias. Y cuando llega la aflicción, sabemos que Dios es fiel en la aflicción, pero no honramos a Dios en la aflicción y no confiamos en Dios en medio de la aflicción. Y eso lo van a ver nuestros hijos. Cuando estamos en momentos de crisis en la familia, ¿qué ven a nuestros hijos a hacer? ¿Nos ven desesperados? ¿Nos ven desesperanzados? ¿O nos ven confiando en Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles? Número 3, un padre que se involucra espiritualmente con su familia. Génesis 18, voy a ir ahí un momento. Dice a partir del versículo 16, es cuando se le informa a Abraham, Dios le informa a Abraham sobre que iba a destruir Sodoma y Gomorra, recuerdan, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que allí, en ese lugar, vivía su sobrino, al cual él amaba y que había salido con él cuando Dios lo llamó. Su sobrino Lot y su familia. Y dice a partir del 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a sus casas después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces fíjense cómo Dios pronuncia palabras sobre Abraham y cómo Dios sabía que Abraham era un hombre de fe real, que iba a vivir de acuerdo al llamado que Dios le había hecho, y él iba a ser lo suficientemente diligente como para guiar a su familia en el camino de Dios. Y es Dios quien lo dice. Entonces un padre que se involucra espiritualmente con su familia, porque vamos a ver a Abraham no solamente preocupado por los más cercanos, sino a Abraham intercediendo por su sobrino Lot, y a Abraham haciendo todo lo posible para que Dios tuviera misericordia y liberara a Lot, como así sucedió. Así que Dios destaca a Abraham como un padre que instruye, que intercede. Su conversación con Dios por Sodoma no fue un acto aislado, sino una expresión de su carga espiritual. ¿Recuerdan cuando Abraham intercede y dice: Señor, pero si hubiesen tantos justos ahí? Y el Señor le dice: no hay tantos justos. Pero si hubiese unos pocos, no hay esos pocos. En conclusión, el único justo que había ahí era Lot. Y al final, por cuanto Abraham insiste, pero aparte de eso, porque Dios es misericordioso y lleno de gracia, Dios concede que Lot fuera rescatado del castigo destructor que vino sobre aquella gente. Y ahí lo vemos intercediendo por Sodoma y mostrándose como un sacerdote de su familia, incluso de su familia extendida. Aquí estoy usando un término un poco técnico. Familia nuclear, ¿quién es? Los que viven bajo el mismo techo allí, los más allegados.
papá, mamá, los hijos, familia nuclear. Familia extendida, ¿quiénes son? Los que están un poco más afuera, pero que siguen siendo familia. Lo que es la familia extendida. Y vemos a Abraham intercediendo por él, como un sacerdote de su familia. Oramos nosotros por nuestros familiares que están en nuestro corazón. Nos preocupa su eternidad, nos preocupa cómo está su alma, nos preocupa cómo le va en la vida. O somos nosotros personas que la cultura esta posmoderna, egoísta, egocéntrica, saben que esta es la cultura del yo, así le denominan los expertos. Esta es la cultura del yo. Solo pienso en mí, los demás se las arreglan como quieran. No es que yo tenga que tomar decisiones por ellos, pero si somos creyentes, ellos deben estar en nuestro corazón. Y todo lo que podamos hacer, no solamente para hablarles del Señor, sino para modelarles, para amarlos, para cuidarles, para interceder por ellos, es nuestra responsabilidad como creyentes, dentro de la familia en que estamos, en que Dios nos ha puesto. Dijo otro hombre de Dios, Matthew Henry: Abraham fue el pastor, profeta y sacerdote de su casa. Hago la pregunta a ustedes: ¿eres tú el pastor, el profeta, el sacerdote de tu casa? ¿O has delegado eso a otros? Porque si lo has delegado a otros, no es delegado. Te corresponde a ti. Te corresponde a ti ser el pastor, el profeta, el sacerdote en tu hogar. Sobre todo si eres padre, si eres madre. Yo resumo la labor de un padre, sobre todo la figura paternal, con 3 P. Y ya me ayuda mucho, porque padre comienza con P. Entonces, ¿qué es un padre o qué debe ser un padre? Un pastor, un proveedor y un protector. ¿Pone una gran responsabilidad sobre nosotros? ¿Sí o no? Una gran responsabilidad. A eso nos ha llamado Dios. Un árbol extiende su sombra para cubrir a quien está bajo él. Así Abraham cubría espiritualmente a su familia con dirección y oración. ¿Es eso lo que hacemos por nuestra familia? Un libro que leí se llama El hombre guía. Creo que en algún momento lo recomendé. Otra vez lo vuelvo a recomendar, sobre todo a los hombres que están ahí. Lean ese libro. El hombre guía. Lo tengo en formato digital. Si lo puede conseguir en físico, mucho mejor. Pero en formato digital yo se lo puedo dar. Y ahí fue donde lo leí ya hace algún tiempo. Y el escritor habla de su padre. Y él dice que en un momento, o en los momentos de crisis que experimentó su familia, que fueron varios, para él su padre era un roble. Dice que su padre era el roble de la casa. Era aquella columna firme, cuando todo se conmovía, él permanecía firme, porque tenía su confianza puesta en Dios. Dice, eso fue lo que me modeló mi padre, una fe inquebrantable, el roble de la familia. Y dice, los hombres tienen que ser el roble en sus hogares, el roble para sus familias. No delegues la formación espiritual de tus hijos, por favor, a la iglesia. No es rol de la iglesia. Rol complementario de la iglesia, sí, complementario. Pero nunca, 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 si lo encuentran, me lo enseñan, por favor. La Biblia enseña que es la iglesia la responsable de discipular, de guiar a los hijos en la fe. No es la iglesia. ¿Quiénes son? Los padres. Intercede a diario por tus hijos, no solo cuando hay crisis. No solo cuando hay crisis, porque no sabes cuándo va a estar la crisis. Ni siquiera sabes si hay una crisis en ellos ahora mismo. No puedes tener control ni siquiera de las circunstancias, con quienes ellos se están reuniendo, qué es lo que están escuchando, las influencias que les están invadiendo. Por lo tanto, como lo vimos con Job la semana pasada, y también vemos el modelo de Abraham, intercede por tus hijos, siempre, todos los días. Que tu hogar sea un altar y no solo un comedor o un lugar para entretenimiento o un lugar para cubrirnos de la casa, del frío y de la lluvia. El hogar es mucho más que eso.
Número 4, un padre que obedece radicalmente aun cuando cuesta. Porque obedecer a Dios muchas veces cuesta. ¿Recuerdan Génesis 22 cuando Dios le pide a Abraham, ya le había dado el hijo de la promesa de Isaac, y a Isaac estaba recibido, todo iba perfecto, de acuerdo a la promesa de Dios? Y Dios le dice, quiero que veamos énfasis, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, si no te equivoques, estoy hablando de ese. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Y otra vez Abraham no preguntó ni por qué. Me dijo, Señor, no esperaba esto de ti. Pensaba que esto era práctica de la religión pagana a dioses falsos. No pensé que luego que me prometieras una gran descendencia y ahora que tengo a mi hijo ya crecido, se estima que en ese momento Isaac tenía alrededor de 15 años o más. No era un niño. Los expertos dicen que estaba entre 15 y 25 años, que era ya un joven. Y Abraham, sin reparos, se alistó y salió directo a hacer lo que Dios le había pedido. La obediencia de Abraham lo llevó al altar más doloroso, pero lo hizo porque confiaba en Dios y su amor por Dios era mayor que su amor por las bendiciones de Dios, incluso de sus hijos. Y aquí la reflexión es, ¿qué es más importante? Lo más importante en tu vida, ¿qué es? ¿Son tus hijos? Tiene que ser muy importante, pero más importante que tus hijos tiene que ser tú. Fíjense el énfasis del Señor, porque Dios lo que quería asegurarse era eso, que Abraham le ofreciera lo que más amaba. ¿Y saben por qué Abraham estuvo dispuesto sin reparo a ofrecer lo que más amaba? Porque al final lo que estaba ofreciendo no era lo que más amaba, sino que lo que estaba ofreciendo lo amaba mucho, pero lo estaba dispuesto a ofrecer a quien amaba más, que era el Señor. Dice otro hombre de Dios, de apellido Tozer, Dios prueba lo que nos domina y no descansará hasta ser el primero. Él no va a descansar hasta ser el primero en tu vida. No se conforma con otra cosa que no ser lo primero en tu vida. Y es lo que más necesitas, lo que más nosotros necesitamos, lo que va a poner en orden toda nuestra vida, que muchas veces está bastante desordenada, es que Dios sea lo primero. Cuando Dios es lo primero, todo lo demás va a ir ocupando el orden correspondiente. Dios cinceló el carácter de Abraham como un escultor usando la prueba como herramienta. Isaac también fue marcado sin duda por esa experiencia. Porque como decíamos, era bastante crecido. Cuando iban camino al monte Moria, Isaac dice, papá, todo está bien, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué le dijo a Abraham? El Señor se proveerá. El Señor proveerá para el sacrificio. ¿Ustedes creen que eso no marcó la vida de Isaac para siempre? El comportamiento de su padre en fe incondicional lo marcó para siempre. Y después Isaac vivió imitando la fe, por supuesto, de su padre. Hay algo que Dios te pide que pongas en el altar y te resistes a él. La obediencia sacrificial modela más que 1000 sermones. Cuando tú modelas fe para tus hijos, cuando tú le modelas a tus hijos que tú confías en el Señor, aun cuando no entiendes, porque Abraham no entendía, pero aún él sabía que lo que Dios lo había prometido iba a hacer. Después Hebreos nos dice lo que estaba pasando por la mente y el corazón de Abraham. Lo que no nos dice Génesis, lo dice el escritor de Hebreos, también siendo inspirado por el Señor. ¿Y saben lo que dice el escritor de Hebreos? Que Abraham tenía tal fe y tal confianza en Dios, que sabía que Dios era capaz de levantar a su hijo aún de entre los muertos, si fuera necesario para cumplir lo que había prometido. La fe de Abraham es extraordinaria. Entonces, cuando las cosas en nuestra vida se tornan patas arriba y no vemos a Dios, la pregunta es si podemos descansar
en las promesas de Dios y podemos seguir confiando en el carácter de Dios. Amar a Dios más que a tus hijos es el mayor acto de amor hacia ellos. Porque cuando haces a tus hijos el centro de tu vida, ellos se van a creer que son el centro de la vida. Se van a olvidar de Dios. Se van a convertir en seres egocéntricos, egoístas. Posiblemente te van a abandonar a ti también por cualquier otra cosa, por deleite, por placeres, por cosas materiales. Pero si tú le modelas a tus hijos que tú los amas mucho, pero que ellos están ahí porque Dios los trajo, y que no se trata de ellos, sino que se trata de Dios, entonces estás guiando a tus hijos por el camino correcto, para que ellos no pongan la confianza ni en sí mismos, ni en cualquier otra cosa, sino solamente en Dios. Y número 5, un padre que apunta al Evangelio de Cristo. Y uno dice, ¿cómo Abraham iba a estar pensando en el Evangelio? Abraham no sospechaba del Evangelio. No, por supuesto, no tenía la revelación que tenemos nosotros, pero él sabía que lo que implicaba la promesa que Dios le hizo era tan extraordinario que él dejó la puerta abierta, la puerta de la fe, para que Dios hiciera lo indecible, porque Abraham confiaba en el carácter misericordioso y lleno de gracia de Dios. Y fue lo que nos modeló, aún sin tener la revelación que tenemos nosotros hoy. Y precisamente en esa escena, en versículos 13 al 14, cuando la que les hablaba, cuando iban rumbo al monte Moria a estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, Isaac pregunta, y es cuando él le dice, Dios se proveerá, hijo mío, de cordero. Dios lo va a hacer. Dios proveerá para el sacrificio. Y si usted lee el capítulo 22 de Génesis, eso fue lo que sucedió. En el momento en que Abraham levantó resuelto el cuchillo para sacrificar a su hijo, y note esto, porque estamos hablando de que no era un niño, el niño confiaba tanto en su padre, confiaba tanto en Dios, que se dejó atar. El niño no es joven. Capte eso. Porque él confiaba tanto en su padre, confiaba tanto en el Dios de su padre, que él dijo, si mi padre dice que Dios se proveerá, y se dejó atar en el altar. Cuando Abraham levantó el cuchillo, el ángel de Jehová, que es Cristo, lo detuvo. Cuando Abraham miró hacia atrás, ahí estaba el cordero, el carnero, enredado por los cuernos, tal como Abraham sabía que iba a suceder, porque confiaba en el carácter de Dios. En el monte Moria, Abraham vio algo más grande que un carnero. Juan nos dice, en su Evangelio, capítulo 8, versículo 56, dice que vio el día de Cristo y se gozó, hablando de Abraham. Isaac fue salvado por un sustituto, que fue aquel carnero. Nosotros por el Cordero de Dios. Y cuando sucedió todo aquello, Abraham llama a aquel lugar Jehová Jireh, o Yahvé Jireh, que se traduce como el Señor proveerá. Hermano, cuando usted no tiene respuestas, cuando usted no tiene trabajo, cuando todo se torna oscuro, cuando los problemas se multiplican en la familia, cuando aparecen enfermedades, eventos que usted no esperaba, usted no tiene las respuestas, pero usted puede decir con toda certeza, el Señor proveerá, porque siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Es su carácter. No sabemos cómo ni cuándo, pero el Señor proveerá. Y cuando Juan cita esto en capítulo 8, versículo 56, sugiere que Abraham tuvo una visión profética del sacrificio redentor de Cristo. Es lo que sugiere. Sugiere que Abraham estaba mirando más allá y que su fe le permitía ir mucho más allá de aquella escena. Dice otro hombre de Dios, Tim Keller, Abraham subió al monte con su hijo. Dios bajó del cielo con el suyo. Y Dios impide que literalmente Abraham sacrifique a su hijo, aunque en su corazón lo hizo.
porque esa fue su disposición. Pero por supuesto Dios no iba a permitir un sacrificio humano porque no es ese el Dios de la Biblia. Aunque sí tenía destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, a su Hijo unigénito, el eterno Hijo de Dios, para que viniera en sacrificio por nosotros. ¿Puede usted entender eso? Yo no alcanzo a entenderlo. Es lo que nos revela la Biblia, es lo que ha sucedido. El eterno Hijo de Dios se dio a sí mismo por nuestros pecados. Así que el carnero enredado en el zarzal apunta a Cristo. Abraham entendió que Dios no solo provee para hoy, sino para la eternidad. Por eso nosotros tenemos que mirar toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos en la vida a la luz del Evangelio, a la luz de la esperanza del Evangelio. Y la aplicación, hermanos, es esta. Tus hijos necesitan ver a Cristo en ti, no solo moralismo. La vida cristiana no significa moralismo. Nosotros no queremos que nuestros hijos se comporten de una manera para quedar bien con nosotros o con la gente o con la sociedad o con la iglesia, sino que lo hagan por convicción porque aman a Dios. Tu legado más importante no son logros, no son el legado más importante que puedes dar a tus hijos, sino el Evangelio vivido. Ese es el legado más importante que puedes dar a tus hijos. Vivir el Evangelio para ellos. Apunta sus corazones a Jesús, no solo a buenos comportamientos. Nos preocupamos mucho por cómo se comportan nuestros hijos, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la raíz de esa motivación? Que queden bien con la sociedad, que sean vistos como hombres y mujeres de bien. Eso está perfecto, pero apuntemos más a su corazón. Que lo que ellos decidan y lo que vivan lo hagan por convicción y porque su fe está establecida en Cristo. Concluyo diciendo, Abraham no fue perfecto, ¿verdad? Sabemos que él falló, incluso varias veces. También fue débil, pero fue fiel. Su vida como padre nos deja 5 principios que son principios atemporales, que es lo que he traído para ustedes hoy. Dirección divina antes que deseo personal. Nuestra vida debe ser movida por la palabra de Dios y no por nuestra propia inclinación o preferencia. Fe visible antes que teorías religiosas. Eso también nos moverá ahora. A veces somos muy religiosos, pero nuestra fe no es visible, no es creíble. Intercesión constante más que instrucción fría. Instruyamos a nuestros hijos, pero que no sea una instrucción fría. Que seamos intercesores genuinos delante de Dios para con ellos. Obediencia costosa más que conveniencia cómoda. A veces cuesta obedecer. De hecho, siempre va a costar obedecer. Y Cristo al centro, no el yo en el trono. Que nosotros modelemos para nuestros hijos que Cristo siempre debe ser el centro. Otra vez, Spurgeon dice, el hogar es la primera, quiero que se queden con esta frase, el hogar es la primera iglesia del niño y el padre es su primer pastor. ¿Quién es el pastor de tu hijo? No soy yo. En primer lugar, el pastor de tu hijo debe ser tú, antes que yo. El hogar, decía Spurgeon, es la primera iglesia del niño y el padre es su primer pastor. Padres, termino con este desafío para todos nosotros. Dios no busca perfección, pero sí busca disposición a obedecerle. Vuelve a levantar altares en casa, vuelve a orar por tus hijos, si no lo estás haciendo, y vuelve a caminar con Dios, sobre todo pensando también en ellos, que el Señor les bendiga.